por Facebook. Estamos transmitiendo, les acaban de enviar un link, una alerta ahí a su WhatsApp, porque también estamos transmitiendo vía YouTube y vamos a transmitir por radio. Así es que pues, son 3 las plataformas de transmisión en las cuales estaremos el día de hoy. Les agradeceremos sus comentarios, sus sugerencias, qué video se ve mejor, cuál se llega a pausar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues buenas noches nuevamente, bienvenidos, gracias a Dios que estamos juntos nuevamente. Vamos a iniciar en esta noche, hermanos, presentando a la mesa. Hermano Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias a Dios que nos permite y nos da la oportunidad de estar aquí comentando. Vamos a dar los saludos, vamos a hablar del ¿sabías qué? Y bueno, pues esperamos sus comentarios a los diferentes medios que en un momento se van a dar. Muy bien, hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, sean bienvenidos. Nos da mucho gusto nuevamente estar transmitiendo palabras de vida eterna y así también que nos sintonicen, que nos escuchen, para que podamos edificarnos y asimismo también compartir la palabra. Hermano Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, esperando que les guste este programa con el tema, el uso de los dones espirituales, esperando que sea de edificación para tanto los que estamos aquí como los que estamos escuchando. Esperamos también sus dudas, preguntas, no todos lo sabemos, pero lo trataremos de contestar y que nos ayuden preguntándonos y edificándonos unos a otros. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Josué que por favor nos lleve a Dios en la oración para iniciar en esta noche. Adelante, hermano Josué. Vamos a orar, hermanos, inclinamos nuestro rostro para dirigirnos a nuestro Padre. Señor Todopoderoso Dios que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre, Señor, gracias te damos porque nos das esta oportunidad nuevamente de estar delante de ti, de poder, Señor, compartir con nuestros hermanos la palabra que tú nos has dado, rogándote, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros para decir solamente lo que tú nos has encargado, que no sea nada de lo que nosotros pensamos, sino que solamente aquello que tú nos has transmitido por medio de la palabra. Bendice a todos nuestros hermanos que nos escuchan, a ellos y a nosotros, dando sabiduría, entendimiento para poder comprender, Padre, lo que tú nos enseñas y así también danos la voluntad para también ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendice a todos sus hermanos según las necesidades que tienen, si tienen alguna petición, alguna necesidad, Señor, tú conoces todas las cosas y en tus manos las encomendamos. Bendice a todos y cada uno de los que son nuestros amigos, que escuchan tu palabra, que están también pendientes, porque saben que existe un Dios y quieren conocerte. Ayúdales también, Señor, y ayúdanos también a nosotros a que podamos transmitir precisamente eso que ellos necesitan y que, Padre, tú quieres que todo el mundo conozca respecto a ti. En nombre de Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio en esta noche con los medios por los cuales hoy estamos transmitiendo, los cuales tiene nuestro hermano Miguel. Adelante, hermano Miguel, si es usted tan amable. Así es, hermanos, bueno, les voy a dar las páginas de Facebook, la página de amigos, ahí estamos transmitiendo en vivo. La página donde nos pueden localizar es Palabras de Vida Eterna Radio. De hecho, en el WhatsApp ya tenemos un link que los manda directo con la transmisión en vivo. Y también tenemos la página de likes, ahí es Palabras de Vida Eterna Puebla. Tenemos el canal YouTube, a donde también estamos transmitiendo en vivo. Ahí nos pueden localizar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Nuestro Twitter lo podemos localizar como @palabras3333. El número de WhatsApp, a donde nos pueden mandar sus saludos, sus comentarios, sus peticiones, es el número 22 28 43 60 24. Tenemos también teléfonos en el estudio, a donde nos pueden hablar, es el número 353 17 82 y el número 419 89 57. Y las direcciones de las congregaciones de las cuales se hace posible la transmisión es en la congregación de Vicente Guerrero, que se encuentra ubicada en calle Tepetitlán número 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es el hermano Osiel Mesa.
Ahí lo pueden localizar en el teléfono 1-29-4401. Y la congregación de Bosques de Manzanilla, ahí que preside nuestro hermano Evaristo Ordaz, ahí lo pueden localizar en el número 367-8522. Esta congregación se encuentra ubicada en la calle Manzano número 5215 de la colonia Bosques de Manzanilla. Estas congregaciones están en la ciudad de Puebla, México. Esos son los medios, hermanos, donde estamos transmitiendo, donde nos pueden localizar, donde nos pueden enviar sus mensajes, y las direcciones y los números de los hermanos que presiden las congregaciones. Gracias, hermano Miguel, gracias. Bueno, pues estamos, decía yo hace un momento, transmitiendo por varias plataformas. Hoy estamos por YouTube y por Facebook. ¿Cuál es el tema, hermanos, que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, pues es un tema que sí me ha tocado escuchar en alguna prédica, en algún mensaje. Desafortunadamente no es un tema que tratemos con mucha profundidad, y quizás sea un tema en el cual no hayamos abundado lo suficiente. El tema tiene que ver, o se llama, el uso de los dones espirituales. Nosotros debemos recordar que allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, y luego allá en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este mismo texto, allí en Primera de Pedro 4:10, dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios da. Todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cuál es entonces el asunto con los dones, hermanos, con los dones espirituales que recibimos? Bueno, pues que deben ser utilizados para servir a los demás. El problema básicamente radica en el hecho de que pudiéramos o bien tener un don que nos está ocupando, o bien no estar ni siquiera reconociendo aquellos dones que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Por ello, la importancia de este tema. Bueno, y esto tiene que ver, hermanos, con un tema, o se relaciona con un tema que hemos referido en programas pasados, el tema de los frutos espirituales. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, dice en Juan capítulo 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo va en dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con ministrarlo a los demás, es decir, nuestros dones deben de ser usados para servir a los demás, porque, hermanos, lo que nosotros debemos recordar es que mediante el uso de los dones el cuerpo de Cristo es edificado. El asunto está en que algunos de nosotros no los estemos usando y consecuentemente el cuerpo de Cristo pues no esté siendo edificado. Y para analizar este texto pues podemos partir del libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Y Romanos capítulo 12, hermanos, dice de la siguiente manera: presentarse a Dios en adoración. Dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Y luego un poco más adelante nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. En todo ese capítulo 12 del libro de Romanos nos llama a pensar respecto de nosotros mismos con cordura. Tenemos, dice allí, que de presentar nuestros dones para la gloria de Dios y usarlos conforme a la medida de la fe. Aquí hay todo un catálogo respecto de cómo usar estos dones. Vamos a ver. Presentarnos a Dios en adoración implica que nosotros tenemos que estar dispuestos a poner al servicio de Dios
aquellos dones que hemos recibido. Y para ello tenemos que renovar nuestra mente. Muchos de nosotros, insisto, tenemos 5, 7, 10, 12, 15 años en la iglesia y nos seguimos preguntando cuál es nuestro don. Oiga, ¿y yo qué don, como qué don podré tener? Nos han hecho la pregunta en más de una ocasión a algún hermano. Bueno, mi querido hermano, si esa es su pregunta, pues déjeme decirle que está en un problema. Después de tanto tiempo, usted ya no solo tendría que haber descubierto el don que Dios le dio, sino además ya tendría que estarlo poniendo al servicio de la iglesia. Esto nos lleva a lo que dice ahí en Romanos 12, a que aquel que tiene diferentes dones o varios, pues piense de sí mismo con cordura, que no se vanaglorie de esos dones y que más bien los ocupe para glorificar a Dios y usarlos, como también la Escritura lo dice, conforme a la medida de la fe. Nuestro hermano Josué nos va a seguir hablando respecto de esto, salvo que tenga algún comentario antes de iniciar su intervención. ¿Algún comentario de esto que acabamos de decir, Josué? No, hermano, está perfecto. De hecho, es precisamente lo que todo cristiano debe de analizar. El capítulo 12 de Romanos es un capítulo muy hermoso, porque presenta a cada uno de nosotros principalmente una puedo decir, orientación respecto de cómo nosotros debemos de vivir y cómo debemos de hacer las cosas cuando que decidimos dedicarnos al Señor. Y entre ellas se encuentra principalmente acerca de los dones que Dios nos da. Estas características son así que particulares de cada uno de nosotros, son diferentes en cada cristiano, pero de la misma manera tienen que ser puestas en práctica en cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, hay una situación estadística que nos llama mucho la atención respecto de esto, que es el tema de los dones. Se ha hecho principalmente una encuesta respecto de si los cristianos, si las personas que conocen a Dios conocen cuáles son sus dones, y lamentablemente pues el resultado es más de quienes no, a quienes sí saben cuáles son sus dones. Entonces, si nosotros no conocemos qué dones son los que tenemos, desde ahí tenemos el problema de entonces cómo podemos nosotros servir a Dios cuando Él nos pide que utilicemos los dones que nos ha dado. Como decía nuestro hermano Evaristo, una vez que hemos sido bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. El 80% de los cristianos, según esta estadística, no saben qué dones son los que tienen. Y es una gran cantidad de hermandad que está pues sin conocer cuál es su capacidad, y pues no conociéndola pues tampoco la pone en práctica. El 20% de nuestros hermanos pues sí conoce sus dones espirituales, nada más que aquí todavía hay otra estadística respecto de este 20%. 51% de ellos, es decir, el 10% de ese 20%, no los está utilizando. Y pues viene prácticamente a dar lo mismo, o si no un poquito peor, porque sabemos qué es lo que podemos hacer y como dice Santiago no lo estamos haciendo, lo cual quiere en cierta forma pues implicar que o estamos desobedeciendo directamente al Señor porque no queremos trabajar en esos dones que Él nos ha dado, o simplemente hay apatía en nosotros y a veces sí participamos o a veces no. Del resto, ¿verdad? Pues sí sabe cuáles son los dones que tienen, y al descubrirlos, según dice esta estadística también, de ese 10%, una vez que los hermanos saben qué dones tienes y los ponen a la práctica, el 72% significa que estamos hablando pues un 7% de ese 10, el 7.2% de esas personas es mucho más feliz una vez que ha descubierto de qué manera puede estar participando en la congregación. Esto crea un gran regocijo en los hermanos saber qué es lo que puedo hacer en la iglesia, y aparte de ello Dios me ha dado esa capacidad para poder realizarla y entonces llevarla a la práctica. Bueno, para esto quiero citar, hermanos, una escritura en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Nuestro hermano el apóstol Pablo exhorta a Timoteo diciéndole: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, cuando nosotros no utilizamos nuestros dones espirituales, hermanos, perdemos la oportunidad de dar un buen testimonio como cristianos, que es una de las cosas que Dios nos ha pedido, según nos dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Dios es glorificado por nuestras buenas obras. Esas buenas obras son muy directamente relacionadas a qué capacidades nosotros tenemos. Y es precisamente donde entra Romanos capítulo 12, donde también quiero leer en el versículo 6 de Romanos 12, nos dice, esta es una versión de la traducción en lenguaje actual, dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos de animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, pues entonces dicen no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Entonces todas y cada una de estas capacidades deben de ser llevadas a la práctica. Un don que no es utilizado es un don desperdiciado. Y a la vez pues es una desobediencia respecto de la invitación que Dios ha hecho a los hombres a trabajar en su viña. Entonces, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, todos y cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Y ese don, hermanos, es algo que debemos de tomar, como dice aquí el apóstol Pablo, no en descuido, sino principalmente en uso para beneficio nuestro y para beneficio de la congregación y para beneficio también de la obra que nosotros tenemos como responsabilidad de hacer una vez que hemos conocido el camino de la salvación. Híjole, acabas de decir mucho, Josué. Me parece que esto que acabas de decir, sí debiéramos desmenuzarlo, por lo menos con mucho mayor detenimiento, porque es muy importante. De entrada, las estadísticas que mencionaste, ¿no? 80% de los cristianos en las congregaciones no saben cuál es su don. Eso es un problema, y el problema además, Ale, es que son cristianos de mucho tiempo. Y esto nos ha pasado a nosotros, llegan hermanos y nos dicen, oiga hermano, pero yo como para qué serviré, ¿no? Y entonces dices, bueno hermano, ¿y qué tiempo tiene en la iglesia? No, pues ya llevo 15 años. 15 años después todavía no sabe para qué sirve. Y luego, y me parece que la lista que citaste ahí en Romanos 12, bueno, pues están muy claros, ¿no? El de servir, el de predicar, el de enseñar, el de animar a otros, el de dar, el de ayudar, el de dirigir. Entonces, alguna de esas tareas, alguno de nuestros hermanos podría hacer. Quizás alguno pueda hacer 1, 2, 3, 4 tareas. Quizás alguno solo una, porque hablabas al principio, o este texto hablaba de capacidades. Bueno, pues al volver del corte en el radio vamos a platicar de esta situación. Me parece que en Facebook seguimos de frente. En el radio hacemos un corte. En YouTube también hacemos un corte. En un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna. Ya estamos de vuelta en el radio en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias por el favor de su atención. Vamos a regresar ahora con los saludos y ¿sabías qué? Hermano Miguel. Los saludos, tenemos saludos de Uri, la hermana Uri. Dice, hermanos, que Dios los bendiga. Saludos a todos y buenas noches. Buenas noches. Gracias. El hermano también, Armando Pedraza, les manda saludos a todos los hermanos. El hermano Isidoro Arellano, hola hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. El hermano Isidoro nos Gracias, escucha en saludos. Córdoba, Veracruz. Buenas noches, hermano. Igualmente, La hermana Tere Mendoza dice que Dios los bendiga a todos los hermanos, a los que escuchan y a los que están cada miércoles transmitiendo. Gracias, La hermana Tere Mendoza, el hermano Luis Reyes, saludos y bendiciones hermanos, los sigo desde San José, California. Un saludo a Saludos, California. saludos. El hermano Pedro de Jesús Peña, Francisco, Dios les bendiga ricamente. Hermanos, él nos está escuchando desde Tamboril, República Dominicana. Saludos hasta la República Dominicana. El hermano José Luis Avilés les manda saludos también, él nos escucha en Monterrey. Gracias, hermano. La hermana Chelo Mansur, saludos y bendiciones a los hermanos que transmiten
y a los que escuchan el programa. Gracias, hermano. Y bueno, pues el hermano Isidoro. Esos son los saludos que tenemos hasta el momento. Así es, estamos transmitiendo. También tengo aquí saludos, nos llegaron vía telefónica. Dice saludos de nuestro hermano Jesús Castellanos, de la congregación de Sierra Maestra, ¿verdad? Sierra Maestra. Bueno, Sierra Maestra, pero no me comentan de Es que, dónde. ¿sabes qué? La Sierra Maestra, o hay una Sierra Maestra en Cuba. En Cuba, no sé si nos hablen de Cuba. Que ¿no? dice Iglesia de Cristo, IDC en Sierra Maestra. En Sierra Es Maestra. posible, ojalá y nos aclare, pero bueno, yo hasta Sí, donde es tengo de noticias, Cuba. sí es de Cuba, Sí, ¿no? o de no sé, que nos Dice aclare bien. Dice que es del estado de Zulia, Venezuela. En Ah, Venezuela. Venezuela. Nos están escuchando en Venezuela y nos están Saludos, viendo. bendiga, ¿Es en el Venezuela. Face? Sí, es en Facebook. Es en el Face, nos están viendo en Venezuela. Muy bien, Pues un saludo hasta hermanos. allá, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a darle un giro a esto. Ve que, bueno, antes como que buscábamos los sabías que en la Biblia y Sí. lanzamos las preguntas. No sé si en sus casas tengan estos jueguitos como de maratón, de quizás hacen preguntas y van avanzando y no permitan que la ignorancia avance. Bueno, pues vamos a jugar con ustedes un poquito, rapidito, en estos momentos que nos dan chance. Vamos a lanzarles unas preguntas a los hermanos que nos las contesten. No son preguntas difíciles, son preguntas fáciles, no se pongan nerviosos. Por ejemplo, ¿cuántos años tenía Joás cuando comenzó a reinar en Jerusalén? Muy bien. Y las preguntas son para los hermanos, ¿Cuántos? ¿verdad? No, pues para los hermanos o para quienes los quieran contestar. Para el Tenía panel. 7 años, se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 11, versículo 21, y en el capítulo 12, versículo 1. Sería el rey más joven. El rey más joven. Pero no sería mejor que dejáramos la Pues son preguntitas sin que respuesta, Miguel, y que el Ahorita, auditorio nos vamos a conteste. dejar una pregunta sin respuesta. Voy a dar 3 preguntitas. ¿Qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar en Jerusalén? Josías, cuando comenzó a reinar en Jerusalén, tenía 8 años. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Es el segundo más joven. Es el segundo más joven. ¿Quién fue el suegro de Moisés? Jetro. Jetro. Eso se encuentra en Éxodo 18, del 1 al 2. Y vamos a dejar Hermano, más una pregunta. Muchas veces es Yetro o muchas Bueno, veces es Yetro. Ruel. En Ah, otras ok. es Ruel. Yetro y Ruel es el mismo, ¿eh? Ese es un tipo. Tiene dos nombres. Vamos a lanzar una pregunta, a ver si nos las pueden contestar, y en el siguiente medio, pues ya intermedio, pues damos a conocer la persona que lo conteste bien. Que nos digan qué edad tenía Moisés cuando fue escogido para librarle la vida. Eso lo podemos encontrar en Éxodo. Pero ¿qué edad tenía Moisés cuando fue escogido para librarle la vida? Que nos digan qué edad tenía Moisés. Muy bien. Éxodo. Ahí que nos digan, y bueno, lo pasamos al aire a la persona, al hermano que nos diga. Muy bien. Gracias, hermano Miguel. Mientras, nosotros vamos a continuar con el tema que venimos tratando, que es el relacionado con los dones espirituales. Y lo que hemos venido diciendo en el programa es que desafortunadamente muchos de nuestros hermanos no conocen qué don tienen y otros ni siquiera lo están usando. Nuestro hermano Alejandro ahora nos va a hablar también respecto de los dones. Adelante, hermano. Muy bien, hermano. Mira, fíjate de lo que venimos hablando en las estadísticas que daba nuestro hermano Josué. Esto es muy importante y sobre todo es muy serio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es serio? Porque muchos hermanos piensan que no pasa nada y es todo lo contrario. ¿Sí? Es todo lo contrario en el sentido que hasta tu salvación está en juego. Sí. ¿Sí? Tu salvación está en juego. ¿Por qué está en juego, hermano? Hay una gran parábola en el libro de Mateo, en el capítulo 25, desde el versículo 14. No quiero leerte mucho, pero bien sabes ahí que se habla de unos talentos, que a uno le dio 5 talentos, este fue negoció y trajo 10 talentos. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? ¿Qué le dice? Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y luego le dice, y así va la historia, ¿no? La parábola, más dicho. Al que le dio 2, dice que fue negoció y entregó, ¿qué? Otros 2. Así es. Pero sí me gustaría, hermano, que me acompañaras en el libro de Mateo, capítulo 25. Si me gustas ayudar, hermano, tú que ya la tienes ahí en tu dispositivo. Vámonos a Mateo, capítulo 25. Me gustaría que leyéramos, hermano, ¿sí? Desde el versículo 25 también. Mateo, capítulo 25, versículo 25.
¿Por qué? Porque quiero desglosarte esto. Adelante, ¿En hermano. qué versión? ¿En palabra de Dios para todos o alguna versión en particular? En la que gustes, hermano, la palabra es la misma. Tuve miedo, dice, y fui y escondí la bolsa de dinero en el suelo. Tome lo que es suyo. El patrón le contestó, eres un siervo malo y perezoso. Sabes que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco, así cuando yo volviera tendría mi dinero más los intereses. Fíjate, eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hace este? Se quiere justificar. ¿Cómo se quiere justificar? Es que tuve miedo, fui y lo escondí. ¿Cuál fue la respuesta del amo o de nuestro Señor? Que es un siervo, ¿qué? Malo y perezoso. Y perezoso. Entonces eso indica que si tienes un don, no importa cómo lo tengas, pero si tienes un don, explótalo. Para que cuando venga el Señor te dé ¿qué? Le des intereses. Y si te das cuenta, hermano, estamos viendo ahí también que en un momento dado, ¿sí? Fíjate la consecuencia de esto. Desde el 28, hermano, al 30, ¿lo quieres leer, hermano? Sí, claro. Entonces el patrón les dijo a los otros siervos, tomen la bolsa de dinero de ese siervo y dénsela al que tenía 10 bolsas. Sí, porque el que use bien lo que se le da, Fíjate. recibirá más, aún más de lo que necesita, pero el que no lo haga se le quitará todo lo que tiene. Y les dijo a los otros siervos, echen a este siervo inútil afuera a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Hermano, entonces te das cuenta cómo es peligroso que ese don que Dios te ha dado no lo utilicemos o no lo utilices o simplemente que digas, no puedo, no sirve. No, sí sirve. Recuerda que el Dios Todopoderoso nos ha dado un don, sí, que es el don del Espíritu Santo, y ese don sirve para discernir, para entender la palabra de Dios. Y si tú tienes el don de servicio, hermano, nada más puedes decir, no, es que yo nomás puedo servir. Ese es un gran don que puedes utilizar dentro de la iglesia y ministrarlo con otros hermanos que a lo mejor tengan el mismo don. ¿Y te imaginas cómo crecería el servicio en la iglesia? Claro. Ahora, el hermano que tenga el don de la predicación instruye, enseña conforme a las Escrituras. Y así podríamos ir desglosando los dones. ¿Sabes qué Sí. pasa, Ale? A mí me preocupa mucho lo que sucede a nivel congregaciones, en el Exactamente. sentido de que desafortunadamente la membresía está acostumbrada a llegar a sentarse Y a que le sirvan. y a que le sirvan, y no quiere enseñar, no quiere animar, no quiere ayudar, no quiere Inclusive servir. servir, y entonces desafortunadamente nos estamos volviendo Apáticos. muy apáticos, y el problema es que esos dones se están echando ahí a perder. Varias cuestiones quiero yo destacar de lo que han dicho ambos. La primera es que dice el Señor que nos los dio conforme a nuestra A capacidad. O sea que nadie puede decir que no tiene dones. Tiene por lo menos uno. Imagínate. De acuerdo ¿no? a su capacidad. Sí, y disculpa que te interrumpa lo que estás comentando. Vemos en esta hermosa parábola que te da 5, te da 2 y te da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a tu capacidad el Señor te va a dar, pero no te va a dejar sin ningún don. Sin ningún don. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir, no a que le sirvan. Y ese es un mejor ejemplo. Y si tú tienes el don de servicio, hermano, hermana, no te sientas mal. Al contrario, ministralo conforme a tu capacidad, para que el Señor te diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Porque ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el fin de no ocupar los dones? El llorar, Y el crujir crujir de dientes. Sí, y la otra cuestión que destaco de esto que ustedes acaban de decir, tiene que ver con que suponemos que pues yo no tengo que usarlos, y que si no los uso no pasa nada. Simple y sencillamente, Claro, con ese como que concepto. los guardé y no pasó nada, ¿no? Y lo que dice en el texto que acabamos de leer, es que el Señor acusa a esas personas que llegan y se sientan en la iglesia y no se quieren mover para nada, les dice siervos malos y perezosos. Pero dice, sabías. O sea, que también no tienen el pretexto de decir, es que no lo sabía, es que no. ¿Qué le dice el Señor? ¿Sabías que qué? Que cosecho donde no sembré. Así es. ¿Sabías que hago, que soy el dueño de todo, por decirlo así? ¿Qué dice? Y le da la solución. ¿Lo hubieras metido al banco? Así es. ¿Qué es meterlo al banco, hermano? Ponerlos a trabajar. Se acabó. Ponerlos a trabajar. A lo mejor puedes decir, no puedo evangelizar, no puedo predicar, no puedo esto, no puedo el otro. Pero sí puedes tener el don de servicio. Claro. Sí puedes tener el don de exhortación. Sí. Sí puedes tener, híjole, hay hartas cosas que aparentemente no se ven, pero son muy importantes dentro de la congregación. Así es. Ahora quizás lo que nosotros tendríamos que preguntarnos, los que estamos ahora en este panel, y hacerles la pregunta a nuestros hermanos ahí en sus casas. ¿Cómo hacer, Josué? Yo te haría la pregunta, ¿cómo hacer los que estamos al frente de una congregación para lograr que nuestros hermanos empiecen a usar sus dones? ¿Tú qué recomendarías? O sea, vaya, a mí se me ocurre en este momento decirles, bueno, ¿saben qué, hermanos? Pues los vamos a obligar a que los usen.
No sé si sea la mejor receta, yo creo que no. Los vamos a amenazar con la palabra, que si no los usan, Dios los va a castigar. No sé si sea la mejor receta. ¿Tú qué sugerirías en tu experiencia? Porque son muchos años ya de tu experiencia, hermano, los que tienes al frente de una congregación. ¿Qué propondrías? ¿Cuál ha sido el método que a ti mejor te ha funcionado? Y mientras sale, piensa, ¿qué método a él es el que mejor le ha funcionado? Si es que hemos encontrado algún método. Quizás el problema no sea ese, quizás el problema es que no les hemos dicho a nuestros hermanos, no les hemos enseñado lo suficiente, o no les hemos impulsado lo suficiente para que los empiecen a usar. ¿Qué dices? Bueno, primero que nada, lo que decíamos al principio de las estadísticas, hay muchos hermanos que ni siquiera saben qué edad tienen. Uh-huh. Para empezar, a veces yo creo que una de las cosas es que debemos demostrar a los hermanos, o de tratar en cierta forma de que ellos vean qué capacidades son las que dentro de la iglesia ellos pueden tener, cuáles son las que pueden realizar. Ahí yo haría una pausa, y fíjate lo que yo he encontrado en mi experiencia. Lo que yo he visto en mi experiencia es que tenemos hermanos que son gerentes, que son maestros, que son directores, que son intendentes, que son comerciantes, en fin, diferentes profesiones en la iglesia, y que muchos de nuestros hermanos son exitosos en su trabajo secular, me refiero, Sí, ¿no? sí. Pero cuando tú les dices, oye hermano, usa esos dones en la iglesia, ahí ya no, ahí no puedo, no sé ni cuál tengo. Pues me parece que podría ser no sé si sea válido, es pregunta, no sé si sea válido decirle al hermano, oye hermano, pues si tú eres gerente, muy probablemente en la iglesia, quién sabe, habría que verlo, habría que revisarlo, habría que enseñarle a usarlo incluso, podrías tener esta cuestión de la dirección, ¿no? Muy probablemente. El hermano que a lo mejor es intendente en su trabajo, pues muy probablemente la iglesia tenga el de servicio, ¿no? El hermano que es vendedor, pues muy probablemente pueda usar ese don de hablar para compartir el evangelio. En fin, ayudar a nuestros hermanos, creo yo que podría ser la solución en ese sentido, orientarles respecto de cuál don podrían usar, ¿no? Son varias etapas, hermano. Lo que pasa es que primero que nada, hablando nuevamente acerca de la estadística, el 80% no sabe qué don tiene. Entonces, primer paso, Ayudarle a ayudar a detectar a nuestros hermanos cuáles son sus dones. La siguiente estadística, el 20% sí sabe qué dones tiene, pero el 51% de ese 20% no quiere utilizarlos. Entonces, la segunda etapa es animar a nuestros hermanos a que una vez que conozcan sus dones, los usen dentro de la congregación. Ese es el paso más difícil. Porque cuando ellos no los conocen, pues en cierta manera tienen cierta justificación, ¿no? Cierta Entre justificación, comillas, ¿no? porque en realidad sí saben que pueden hacer, pero en realidad No lo quieren hacer. se hacen que no quieren hacer. Bueno, pero el detalle es cuando sí saben ellos y sí sabemos nosotros qué es lo que pueden hacer y no quieren hacerlo. Ahí está el problema. Y porque con los hermanos, que es el resto, que sí está participando, dice el 72% de esos hermanos que participan son muy felices debido a que están trabajando dentro de la congregación. Entonces tenemos que trabajar tanto desde el inicio en cuanto a hacer a todos nuestros hermanos de conocimiento respecto de cuáles son sus dones. Nosotros más o menos por observación lo sabemos, y en el caso particular mío, cuando observo esa facilidad, asigno tareas con respecto a ella. Es decir, que tiene facilidad, por ejemplo, para la predicación, pues animarle a la predicación. Que tiene facilidad, pues en este caso, para la organización, animarle y asignarle actividades que corresponden a la organización. Entonces, esto involucra a los hermanos y les anima, porque es algo donde se desenvuelven precisamente porque es una capacidad que ellos tienen. Entonces, por esa razón, ese gran porcentaje de felicidad en los hermanos que están trabajando, porque es algo que ellos dominan, es algo que les gusta hacer. Yo les digo, algún momento les dije a los muchachos en la clase de jóvenes que aquello que prácticamente hacen de una manera pues innata, podemos decirlo de una manera, es un don que Dios te ha dado, es algo que tú haces porque así eres tú.
O sea, hay quienes son misericordiosos, o sea, tienen compasión de las personas, hay quienes visitan enfermos, o sea, les gusta visitar a los hermanos, hay hermanas que les gusta cuidar a los hermanos que están enfermos, se ofrecen para estar ahí participando, o sea, son cosas que ellas hacen de una manera prácticamente natural, y eso es un don que Dios ha puesto en ellos, y ese es un don de servicio, y además hay otros dones más que también dentro de la congregación se pueden ir pues en este caso incluyendo para que lo que tú ya sabes o lo que tú ya haces por naturaleza venga a ser dado, pero en un servicio dentro de la iglesia. Sí, lo que yo he observado es que lo que he comprobado de alguna manera, porque la palabra lo dice y me ha permitido comprobarlo, es que con el paso del tiempo, aquellos que empiezan a ejercitar un don, con el tiempo, cuando te das cuenta, ya pueden hacer otra cosa. Y luego ya pueden hacer otra cosa, y luego ya pueden hacer otra cosa. Me ha tocado ver hermanos que iniciaron quizás en el servicio material, y después ya cuando tú te das cuenta, pues ya son hermanos que están predicando, o que están a lo mejor ayudando, o que están dirigiendo, pero partieron de ahí, y el Señor les ha ido agregando. Y también me ha tocado ver casos de hermanos que han tenido y tienen muchos dones por naturaleza o innatos, o dados por el Espíritu Santo, y el Señor al paso del tiempo, después de no usarlos, los van perdiendo. Hemos visto grandes maestros en la congregación que después de no usar ese don, cuando regresan a querer dar clases, ya no pueden, ya les cuesta mucho trabajo porque apagaron el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, pues en un momento que regresemos del corte seguiremos hablando respecto del uso de los dones, y bueno, pues haríamos el llamado a nuestros hermanos allá, en los que nos estén escuchando, ¿qué están haciendo ustedes con sus dones? ¿Cómo los están aplicando en la iglesia? En un momento más que volvamos. Usted me indica, hermanos, de vuelta en el radio. Perdón por este corte un poco largo. Tuvimos un corte aproximadamente de 5 minutos en razón de los saludos que recibimos y que estamos contestando algunas preguntas en Facebook para nuestros hermanos del radio. Para los hermanos que nos están ahí viendo en Facebook, bueno, pues ya vieron más o menos en qué va nuestra discusión. Hermano Miguel. Sí, tengo rapiditos, ahora sí tengo muchos. De la hermana Lulú, dice: buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Dice que está muy triste porque no puede escucharlos, porque bueno, le quitaron el internet, pero que le dice que que no tiene dónde escucharlos, pero sabe que el tema está muy bueno, y que Dios los bendiga en el camino, y manda saludos a todos ustedes y pide por su familia, por la iglesia, por su espiritualidad. Y nuestra hermana Adriana Ruiz, saludos desde la congregación de Saloya, Tabasco. Saludos, hermana. Saludos. Les manda también saludos la pequeña Sari, pide por la familia, por su familia, pide por los enfermos y por los que no tienen techo. Nuestra hermana Uri Ordaz, buenas noches, hermanos, les sigo pidiendo oración a todos por los enfermos, en especial por su papá y por su mamá. El hermano Marcelino y la hermana María Luisa agradece a Dios porque nos llevó y nos trajo con bien a San Luis, y nos dio la oportunidad de conocer a los hermanos y de convivir con ellos en Cristo. Eso es por un lado. Y por otro medio tenemos al hermano Isidoro Arellano. Él manda saludos a la hermana Norma Arce, mamá de la hermana Michelle Arce, deseando que Dios le ayude en su problema de salud. Saludos a la hermana. Y nos manda la hermana Camila Barrón. Saludos a los hermanos, y que Dios bendiga esta noche. Un texto bíblico, Efesios 2:10: fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para ello es necesario usar nuestros dones. El hermano Luis Reyes le pide al hermano Evaristo que se comunique con él. Es Miguel, el primo de los hermanos Pedraza. Said Cristiano Franco, saludos hermanos, Dios les bendiga. Saludos, hermano. Hay un comentario saludos. también del hermano Isidoro Arellano, dice que el mal que tenemos muchos miembros es la apatía. Said Cristiano Franco nos vuelve a comentar que el que cada miembro trabaje su don ayuda a la iglesia a trabajar y a ser más útil. Vicky Velázquez, saludos al hermano Alejandro, que Dios lo bendiga. Gracias. El hermano Said Cristiano Franco también pide oraciones por su familia
y más por la salud de su papá. Esos son algunos saludos que nos han llegado y peticiones de oración por los hermanos. Y bueno, vamos a pasar a unas preguntitas rápido. Vamos a hacerle unas preguntas. Vamos a preguntar, ¿cuál era la ciudad de Las Palmeras? ¿Cuál era la ciudad de Las Palmeras? ¿Se la saben? Sí. Bueno, a ver, hermano. Jericó. Jericó, eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 3. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán y Eva? También se lo sabe. ¿Cómo se llamaba, hermano Alejandro? Sed. Es Sed. Eso se encuentra en Génesis, capítulo 4, versículo 25. Y en Génesis, capítulo 14, versículo 2, se encuentra el rey de Sodoma. ¿Cómo se llamaba el rey de Sodoma? En Génesis 14, versículo 2. ¿Cómo se llama, hermano Leandro? No estoy bien recordando, pero no sé si era Birsa. Te toca el hermano. ¿Hermano Evaristo? No, yo... Es que el hermano Evaristo está en otra cuestión. Yo- Se ¿Con llama qué letra empieza? No me digas el nombre, nomás de... B. B. Sí es Birsa, ¿no? Birsa o algo Vera. así. Vera, sí. ¿no? Vera. Vera, sí. Verá, Sí. y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, Birsa. Birsa, ¿verdad? Ese es Sí, era la Génesis confusión, capítulo sí. 14, versículo 2. Y vamos a dejar otra, la pregunta, bueno, no nos contestaron no nos dieron la respuesta. La respuesta cuando... contestó el hermano Isidoro. No, esta ya es la vía respuesta de los Facebook. 80 años. Yo le pregunté qué edad tenía Moisés cuando fue escogido para librarle la vida a Dios. La respuesta A ver, a está ver. Es que está un poco... para librarle la vida a Dios. O sea, la fecha o la edad en que Moisés fue escogido. 3 meses. Pero- 3 meses, exactamente, hermano. Es Pero, a ver, Eso es cuando lo cuidan o lo exactamente, libran de la muerte. ¿no? exactamente, cuando lo libran. A los 3 meses fue escogido Moisés. Tenía 3 meses, eso está en Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y vamos a dejar otra pregunta para los pero hermanos. entonces la pregunta era, ¿a qué edad o qué edad tenía Moisés cuando Dios ¿Cuándo lo fue libró? escogido? De la muerte. De la muerte. Ajá. Dice, vamos a Ajá. dejar Sí, otra está muy bien pregunta. la pregunta. ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? Eso esperamos que alguien nos los conteste. En el siguiente bloque damos la respuesta. Adelante, hermano. Ya, bueno, muy bien. Pues vamos a seguir, hermanos, en esta noche con nuestra transmisión respecto de los dones y las actitudes correctas respecto de usar los dones. Bueno, vamos a recordarles, hermanos, que son 3 pasajes, o los que más hacen referencia a esta situación, los que describen los dones. Ustedes pueden leerlos ahí en Romanos 12, del capítulo 12, del versículo 6 al 8, Primera de Corintios del 12, del 4 al 11 y Primera de Corintios 12, 28. Entonces, ¿por qué les damos esta lista o por qué les decimos estos pasajes? Bueno, básicamente porque lo que queremos es que ustedes los lean y de allí ustedes empiecen a identificar cuáles son los dones que ustedes tienen, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar ahora de 2. La profecía. La profecía, a diferencia de lo que se cree, o lo que a diferencia de lo que se cree comúnmente, la palabra griega traducida como profetizar en ambos pasajes significa hablar o declarar la voluntad de Dios, o para hacer saber de cualquier manera la verdad de Dios que está designada para influir en la gente. Entonces, profetizar, hermanos, es hablar la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, la Escritura nos dice con toda claridad allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado por los profetas en otros tiempos, ahora, en estos días, nos habla a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde está revelada la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Pues en la Escritura, ¿no? Ahí en los Evangelios y en la Biblia en términos generales. Luego entonces esta idea de que en la actualidad haya alguien que tenga revelación de Dios directa es una mentira, porque la misma Escritura nos dice lo que les acabo de decir en Hebreos capítulo 1, versículo 1.
Nadie, hermanos, con toda certeza les puedo decir, puede, sea quien sea, llegar y decirles, no, pues, ¿qué creen? Se me reveló Dios, ¿no? Anoche, o se me reveló Dios hace un rato y me dijo que había que hacer esto. Ese tipo de profecía no existe, hermanos. También nosotros lo leemos ahí en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice, la profecía acabará. ¿Sí? Entonces, esa profecía en donde Dios se revelaba su voluntad a las personas concluyó, por lo menos en términos de una revelación directa. Hoy el Señor nos revela su voluntad a través de su palabra y nosotros profetizamos cuando leemos la Biblia y le decimos a las personas lo que dice la Biblia. Así es. ¿Sí? Ahora, esta idea de la profecía también en términos, esta idea de la profecía como la posibilidad de declarar eventos futuros también es falsa, es una idea que surgió allá en la Edad Media y que estaba más relacionada con cuestiones de adivinación. Y ustedes deben recordar que la Escritura condena con toda claridad la adivinación. ¿Dónde lo hace? Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Entonces, recapitulando un poco. Puede haber quien tenga el don de la profecía, sí, y quiero ser muy claro en esto, sí, siempre y cuando esta persona que se diga que profetiza, lo único que haga sea leer la Biblia tal cual está escrita y hablarla a las personas. Nada más. No hay la posibilidad de que alguien, sea quien sea, diga que Dios se le reveló y que le dijo alguna cuestión. ¿Sí? Quien haga esto es mentiroso, porque la misma Escritura así lo dice. Luego, otro don que está ahí establecido en estos 3 pasajes que les di, tiene que ver con el servicio, que en algunas otras versiones aparece como ministrar. La palabra diaconia, de donde obtenemos la palabra diácono, significa algún tipo de servicio, dentro de la amplia aplicación de la ayuda práctica a quienes están en necesidad. Entonces, lo que usted tiene que pensar, hermano, es en qué puede servir a la hermandad. O sea, cuando usted llegue a la iglesia, no llegue pensando, pues ya me voy a sentar. El problema es que llegamos tarde. El segundo problema, cuando llegamos tarde, es que ya no nos preocupamos por servir, sino nos preocupamos por llegar. Una vez que ya está la relación con nuestros hermanos, pues tengo que preguntarme de qué manera yo puedo servir a los hermanos, no de qué manera me voy a servir de los hermanos. Entonces, pues si de estos 2 dones que le acabo de hablar, usted tiene que recapitular y decir, bueno, a ver, ¿cuál tengo yo? ¿Tengo el de servicio o tengo la posibilidad de hablar de la palabra de Dios, ¿no? Nuestro hermano Josué ahora nos va a hablar de otros 2 dones que tenemos ahí. Como mencionábamos hace rato, tratábamos de analizar de qué manera podemos nosotros descubrir nuestros dones. Esto va mucho en relación a aquello que se nos facilita llevar a la práctica, aquello que nos es fácil de realizar, aquello que inclusive nos gusta hacer y que nos trae una gran satisfacción en llevarlo a la práctica debido a que lo dominamos o tenemos la habilidad para hacerlo. Una de las cosas que menciona Romano es precisamente la enseñanza. Entonces hay hermanos que tienen esta capacidad, les gusta no solamente tener el conocimiento, sino transmitirlo a otros. Dice Pablo a Timoteo que debía de escoger hombres que fueran idóneos para enseñar también a otros respecto precisamente del Evangelio. Esta capacidad pues, es característica de algunos hermanos e implica, entre otras cosas, el análisis de la enseñanza, como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, me parece que es el versículo 39, cuando Cristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar implica precisamente un análisis más concienzudo respecto del contenido, de la aplicación, de el motivo por el cual se dan precisamente estas palabras, y la persona que tiene la capacidad de transmitir precisamente esto, que es el conocimiento a otros, es precisamente que tiene el don de la enseñanza. Entonces, todos y cada uno de nosotros, hermanos, conocemos a algunos de nuestros hermanos que les gusta mucho el estudio de la Biblia, que les gusta mucho el análisis de la palabra y que a lo mejor
usted sabe o lo ha escuchado y conoce que tiene este don, pero a lo mejor el hermano no se ha animado todavía a participar dentro de la congregación para también mediante pues actividades dentro de la iglesia hacer provechoso ese don que él ya tiene. Esto requiere principalmente dedicación, este don, que es el de la enseñanza, puesto que debemos de tener conocimiento para poder lograr también poder enseñar a otros. Entonces, es otro de los dones que nosotros se mencionan en Romanos en el capítulo 12, y todos ellos deben ser conforme también a la fe que Dios nos ha dado. En esto debemos de tener cuidado porque dice también la palabra que se iban a levantar falsos maestros. Así es. Entonces, los hermanos de Berea son un gran ejemplo respecto inclusive de cómo ellos analizaban la enseñanza de Pablo y la cotejaban con las escrituras. Siempre la enseñanza debe de ir apegada a lo que la Sagrada Biblia dice. Si las palabras que nosotros recibimos en enseñanza no corresponden a lo que Dios nos ha marcado mediante la revelación que el Espíritu dio a los santos apóstoles o a las personas que escribieron, en este caso las escrituras, entonces esa enseñanza pues de nada nos va a servir. Entonces la enseñanza con respecto principalmente a la escritura. Otro de los dones que podemos ver que se mencionan en Romanos capítulo 12 es de la exhortación. Pero la exhortación, hermano, no entendida como normalmente nosotros pensamos, como un regaño. El hermano más regañón es el que es bueno para la exhortación. No es esa la interpretación que se da a esta palabra. Más bien la exhortación se refiere al aliento o el ánimo que una persona sabe dar a otra con respecto principalmente a la fe. Cuando nosotros sabemos que algunos de nuestros hermanos están en necesidades, en pruebas, en tribulaciones, en dificultades o en debilidad espiritual, o resfriados o enfermos o dormidos espiritualmente hablando, son hermanos que tienen el ánimo, que tienen las palabras adecuadas para animarnos, como dice también en Hebreos, en el capítulo 10, me parece que es el versículo 25, donde dice que debemos de animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esa característica, nosotros conocemos hermanos que son así, siempre son muy bien recibidos en todos lados, porque son hermanos muy animosos, muy positivos, que están siempre apoyando a quien lo necesita, en cualquier circunstancia tienen la palabra adecuada, que pueden pues levantar el ánimo de nuestros hermanos y animarles principalmente a seguir la vida espiritual y afrontar las dificultades con fortaleza y con la fe que Dios nos puede dar. Estos hermanos que tienen este don son muy bien apreciados, igualmente los hermanos que enseñan conforme a la palabra de Dios. Ellos nos fortalecen en la fe y nos fortalecen principalmente en nuestro ánimo. Que Dios bendiga a cada uno de estos hermanos. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, hermanos. Nos vamos a ir a un corte y en un momento más estaremos de regreso con Palabras de Vida Eterna desde Puebla. En Facebook, hermanos, en el radio, ya estamos de vuelta, también en YouTube, y ya estamos en Facebook, no nos fuimos. Vamos, hermano Miguel, sí, saludos. Tengo saludos del hermano Johnny Mesa, que es el encargado ahorita de los controles. Le manda saludos a la hermana Priscila Franco. También nos mandan saludos el hermano Helmut García, de la congregación de Montecarlo, Perú. Saludos, hermano. Pide oración por las congregaciones en los Andes y del Amazonas. Nuestro hermano Alejandro, aquí está en el panel. Espérame, Miguel. Sería bueno pedirle al hermano Helmut, que yo he encontrado en el Facebook, en una ocasión, pedirle que nos diera el dato, ¿no? De cuántas congregaciones hay ahí en las Amazonas. Los Andes y las Amazonas. Y en las Amazonas, y si estas congregaciones, en estas congregaciones se predica en español o en alguna lengua originaria, ¿no? Sería un dato bonito saber quizás que está predicando el Evangelio en otra lengua que no necesariamente sea el español, ¿no? Bueno, que Dios lo bendiga, ¿no? Que Es Dios una lo obra bendiga, grande. sí. y nuestro hermano Alejandro, de aquí del panel, me manda saludos a la familia Vázquez Martínez. No, Velázquez. Velázquez Martínez, Y perdón. que oremos por ellos. Velázquez Martínez pide una oración por esta familia. También nos piden saludos para la hermana Raquel Altamirano de Zapopan, Jalisco. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Nos mandan también saludos el hermano José Bacab. Saludos a los hermanos que participan en el programa. Dios les bendiga en su obra. Con respecto al tema de hoy, yo creo que el desarrollo de los dones depende de cada uno de nosotros, ya que cuando
quieras estar involucrado en la obra de Dios, el mismo Espíritu Santo te motiva a poner en práctica tus dones. Dice la Escritura, Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y la hermana Jessica González Vera, ella se reúne en Córdoba. Los hermanos, que Dios los bendiga, saludos desde Córdoba, Veracruz, en México. En verdad es admirable el trabajo que hacen, que Dios los bendiga y los siga ayudando. Saludos, Jessy, saludos por favor al doctor, ojalá y esté mejorando, nuestro hermano Aarón, ojalá y esté mejorando. Un abrazo desde aquí, un abrazo también a la familia Ramírez González, serían ellos, sí, ¿no? Ramírez González. Un saludo y un Allá en la abrazo. congregación de la calle 23. Así es. Con el hermano Gregorio. Bueno, nos mandaron su respuesta. Agradecemos al hermano Said Cristiano Franco, a la hermana Vicky Velázquez y a la hermana Tere Valdivia. Nos dieron la respuesta, son 350 años. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 28. Eso, es 350 años, Miguel, fueron después del diluvio. Fue los años en que vivió Noé después del diluvio. Ok, muy bien. ¿Sale? Vamos a dar otras preguntitas rápido. ¿Quién dijo la palabra de Dios permanece para siempre? ¿Quién dijo? La palabra de Dios permanece para siempre. Hablo, ¿no? El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Esto todo el mundo se la sabe. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2. Otra pregunta, hermanos, o pasamos ya directo al tema. Tú nos indicas. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? El hermano Ale, la esposa de Moisés. la esposa de Moisés. Ya le había dicho al hermano. Sí, sí, ya la dijo. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora, ¿no? Séfora, Efesios 2:21. ¿Efesios? Éxodo 2:21. Perdón, es que me quedé con la de Efesios. Séfora es Éxodo 2:21. La de Éxodo es la Me promesa. puse a repasar, digo, Éxodo. No, es Éxodo 2:21. No nos Éxodo asustes, Mike, 2:21. no nos asustes, por favor. Esos son los saludos y algunas preguntas que preparamos el día de hoy. Muy bien, pues gracias, hermano Miguel. Gracias a todos ustedes por participar. Hoy hemos tenido participación de muchos lados, no solo del país, sino fuera del país. Y les agradecemos, de veras, en realidad les agradecemos el favor de su atención. Ojalá el tema esté siendo edificante para ustedes, porque con ello nosotros queremos darle honra y gloria a nuestro Señor. Muy bien, pues ahora nuestro hermano Alejandro nos va a hablar de algunos otros dones, como el ser generoso, el liderazgo y la misericordia. Sí, hermano, y estos dones son muy principales porque, como todos los dones, son importantes, ¿no? Pero ¿por qué digo que son principales? Para ser que normalmente lleva a una congregación que los podemos tener todos, ¿no? Damos de la dadivosidad. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente comparten lo que poseen. ¿Con quiénes? Con los demás, ya sea en lo financiero, en lo material, o ofreciendo su atención y tiempo personal. El dador se preocupa por las necesidades de los demás y busca oportunidades. ¿Para qué? Para compartir sus bienes, dinero y tiempo con ellos cuando surge la necesidad. Pero vemos esto que es bien hermoso, y esto no es algo que sea una virtud, sino también es una bienaventuranza. Si gustas acompañarme, hermano, ayudarme en Hechos capítulo 20, versículo 35, fíjate lo que el apóstol Pablo en ese tiempo, si no mal me equivoco, o nuestro hermano, llega y que nos dice. Dice Hechos 20, 35 de la siguiente manera: siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: Fíjate. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Entonces ese don de la devosidad, fíjate, nos dice que es más bienaventurado dar que recibir, y es una doble bendición. Pero ¿no? ¿sabes Sí, qué, Alex? sí, Yo encuentro un problema en la actualidad, A ver, dime. no solo en la congregación, este es un problema en general, Ujú. que desafortunadamente se ha reflejado en la congregación. Nosotros vemos cada vez más que nuestros hermanos, en lugar de dar, y quizás nos tengamos que incluir, nos hemos dedicado a atesorar y no a dar. Tuvimos la posibilidad de estar en un evento el día sábado en San Luis Potosí,
y nuestros hermanos nos hicieron favor de, con la finalidad de que su actividad se desarrollara bien, rentar unas instalaciones. Y son unas instalaciones que de verdad, yo le decía al hermano que está al frente ahí en San Luis, son instalaciones que nosotros como Iglesia de Cristo debiéramos tener. Sí. Sí, porque son instalaciones que facilitan la predicación, que facilitan el desarrollo de esas actividades, y desafortunadamente a veces como Iglesias de Cristo nos estamos preocupando, ya no por eso, nos preocupamos por tener un edificio, ya ni el edificio, por tener un terreno. Pero esto habla de que nuestros hermanos y nosotros quizás no hemos enseñado lo suficiente sobre la necesidad de dar, y creo que ahí es donde nos estamos quedando cortos, ¿no? Pero mira, hermano, como te vuelvo a repetir, como lo que estamos viendo, esto es un gran don, pero ese don yo sé que hay hermanos, bueno, a mí en mi experiencia me ha tocado ver hermanos, y puedo decir el nombre. Nuestro hermano Antonio Moreno León fue un hombre que para mí es ejemplo, de su dinero, de su bolsillo, siempre ayudó. Yo fui uno de los beneficiados en que ayudó, y sin a cambio de nada. ¿Cuál era lo que lo motivaba, o qué era lo que le motivaba? Ya hace rato lo decíamos, simplemente escudriñando las Escrituras, entendiendo como ahorita lo que vemos en Hechos capítulo 20, versículo 35, que es más bienaventurado dar que recibir. Pero ¿qué es la palabra bienaventurado, no? Ese entendimiento de decir que somos doblemente bendecidos. ¿Para qué? Para dar. Y recuerda que todo lo que demos o podemos meter, inclusive la ofrenda, si tú la das con un corazón afable, con un corazón alegre, ¿qué dice el Señor? Que somos bienaventurados. Claro. Ahora, en lo personal, ¿no? Si hay alguien que tiene las posibilidades y puede ayudar, hazlo, pero no para la vanagloria, sino ¿para qué? Para el testimonio de lo que somos cristianos. Fíjate que hay algo que menciona la parábola del buen samaritano. Sí. Exactamente. Y que hace ratito estábamos mencionando, menciona nuestro hermano Evaristo, que cuando adquirimos un don nos lleva a otro. A otro. Dice ahí en la parábola del buen samaritano que cuando le vio este extranjero, fue Lucas 10, movido, 33 a 35. fue movido a misericordia. a misericordia. Y cómo se manifestó la misericordia, o ese movimiento a la misericordia, dice, mediante el desprendimiento de sus bienes, mediante el desprendimiento de su tiempo, mediante el desprendimiento de su cuidado Y de su preocupación. mediante la preocupación, que en sí es precisamente ese sentimiento, ¿no? de misericordia. Entonces, ahorita que mencionaban precisamente respecto pues en general las iglesias de Cristo no nos caracterizamos por esa gratitud que se puede manifestar en el desprendimiento de lo que nosotros poseemos. Normalmente la gratitud manifestada en el hecho de que Dios nos ha dado mucho y nosotros cómo podemos retribuir, entre otras cosas, ayudando a la congregación, ayudando a nuestros hermanos, sirviendo, pero normalmente vemos que, como dice nuestro hermano, retraemos mucho lo que es el desprendernos de lo material en beneficio, ya sea de la iglesia o ya sea de nuestros hermanos. Pero fíjate que caemos en ese error, hermano. ¿Por qué caemos en error? Porque muchas veces el hombre ya se ha vuelto hoy en día materialista. Muy materialista. y Mucho, de hecho, exactamente, y de eso hecho, es algo que no es escondido, y tienes razón, hermano. Desafortunadamente, dentro de la Iglesia de Cristo también ha existido eso. sí. Pero ¿qué debemos hacer al respecto? Como comentabas, hermano, yo creo que sí debemos orar mucho. ¿Por qué? Porque en un momento dado este don, como hace rato comentabas, ese don te va a conllevar a otro, ¿no? Y en esto vemos que también la misericordia, como comentabas, lo del buen samaritano. Pues ahí también nos debe que enseñar la palabra de Dios, que da levita, de un sacerdote y un samaritano, que era lo peor para aquellos tiempos, ¿sí? Tanto el levita como el judío odiaba al samaritano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos aprender de esto para ser movidos a misericordia, porque también es un don. Y ese don que nos va a llevar a tener la misericordia, como hace rato lo comentabas, hermano, también el don del desprendimiento. ¿Para qué? Para tener ese don de velocidad, ¿no? La cuestión aparte es que esta parábola viene de la explicación de un gran mandamiento. Exactamente. O sea, que si nosotros no entendemos precisamente que cumplir un gran mandamiento implica parte de este ejemplo, entonces nosotros estamos, ahora sí que estaríamos rebotando. Pues más que nada no entendiendo Exactamente. ni comprendiendo el propósito de cómo podemos nosotros manifestar que verdaderamente tenemos amor hacia Dios y tenemos verdaderamente amor hacia nuestros prójimos. Y hay algo que comentaste ahorita, ¿no, hermano? Fíjate que en 1 Corintios 13:13, ves que lo que dice, que lo que permanece
Es el amor. Es el amor. Y el amor es la base de todos estos hermosos dones. Pero para eso debemos aprender a amar a Dios, debemos aprender a amar la obra, y debemos aprender a amar a la hermandad. Y te imaginas si todos estos, este amor que tuviéramos, tendríamos el don de dadivosidad, el don de misericordia y sobre todo el don de liderazgo. ¿Sí? Recordemos también acá en Lucas, sí, estábamos viendo, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículo 15, las 3 preguntas que le hizo Jesucristo a Pedro, y las contestaciones las sabemos: ¿me amas? Pero que en realidad el idioma original era: ¿me agapeas? ¿Sí? Y vemos que ¿qué le dice? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. El deber de un líder es ese, entregarse, como Cristo lo hizo por el rebaño que nos ha dejado que ha cuidado. Así es. ¿No? Muy bien, pues de aquí 8 días, hermanos, ya hoy por tiempo ya no vamos a tocar el don del liderazgo y de la misericordia. Tocaremos, estos los tocaremos de aquí 8 días. Les agradecemos a ustedes el favor de su atención. En verdad, para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes en estas plataformas en las que estamos trabajando. Ojalá y la transmisión haya sido de edificación para todos nosotros. No sé si nuestro hermano Miguel por allí tenga algún saludo o alguna nota más. Sí, aquí tengo un saludo, me lo están mandando. Es de Venezuela, es del hermano Jesús Castellanos. Saludos a todos los hermanos que están dictando este mensaje tan edificante para todos los miembros de la Iglesia del Señor. Les agradezco sus oraciones por todas las congregaciones en Venezuela. Dios les bendiga grandemente y bendiga a todos los que oyen palabras de vida eterna en Puebla. Atentamente, el hermano Jesús Castellanos. Saludos, De hermanos. Salón en Sierra Maestra, estado de Sula, Venezuela. Zulia, Venezuela. Un saludo hasta Venezuela. Saludos. Y es lo que nos llegó en este momento, hermano. Muy bien, pues si no hay otros saludos, reitero, gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Dios les bendiga, si Dios permite, aquí estaremos el próximo viernes. Gracias a nuestro hermano Miguel. Gracias a Dios, hermano, que Dios los bendiga, y pues estamos en contacto en los medios y esperando sus peticiones y sus comentarios en relación al tema. ¿Qué les gustaría, qué no les gustaría, que les agregamos para que se vuelva más dinámico el programa? Muy bien, hermano Josué. Pues muchas gracias a Dios, muchas gracias a nuestros hermanos, que Dios les guarde, que tengan un buen descanso y que hayan podido aprovechar igualmente como nosotros lo que la palabra de Dios nos dicta para vivir bien delante de nuestro Señor. Muy bien, hermano Alejandro, buenas Pues, noches. buenas noches a todos los que nos escucharon, a ustedes en el panel. Es un gusto siempre estar con ustedes, un placer, y recordar todas estas palabras que realmente nos llevan a la vida eterna. Muy bien, gracias a nuestros hermanos que están ahí en los controles, nuestro hermano Johnny, nuestro hermano Luis, que está en las cámaras, nuestro hermano Johnny que está en el control, allí dándonos indicaciones de tiempo, lugar y forma. Y gracias a nuestros hermanos que están allá adentro, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Dylan también está por allá adentro. Gracias a todos ustedes por escuchar. Me da gusto que mi hijo hoy nos acompañó, mi hijo Josué. Josué También está por allí Josué, sí es cierto. La hermana Chelo también. También. También está por ahí. Muy bien. Pues, ¿No vino? Está enfermo. sí, yo no lo veo. Está enfermo. Muy bien, pues gracias hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Luis en esta noche que por favor nos despida en la oración para terminar el programa. Hermano Luis, adelante. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito por los siglos de los siglos. Señor, te estamos dando gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que lleváramos a cabo esta transmisión del radio, Señor, gracias a que pues tú has dispuesto sabiduría para la gente pues que diseña todas estas cosas, Señor, para que podamos llegar por estos medios a mucha gente. Padre, bendice de gran manera a los que nos han estado escuchando, a los hermanos que han preparado el tema, Señor, pues sabemos que de antemano, Padre, tú pones las palabras necesarias para que sean pues fáciles de entender, y pues que así siga siempre, Señor, que tu palabra sea la que nos edifique, y pues no permita, Señor, que así como hasta ese momento ha sido, que entre en criterios meramente humanos, porque eso nos perjudica, Señor. Gracias por la audiencia que tuvimos, Padre, ponemos en tus manos todas las peticiones que pues de antemano hay en cuestión de salud, de trabajo, de necesidades que tú sabes que hay
Padre, las ponemos en tus manos, Señor, bendícenos a cada uno en el momento que salgamos de este lugar y nos dirijamos a nuestro hogar, llévanos con todo bien, cuídanos, bendícenos, y pues Padre, no nos resta más que agradecer todas las bendiciones que derramas en cada uno de tus hijos, Padre. Te damos gracias, Señor, te pedimos todo esto, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos, Briseida Ordaz. Saludos. Muy bien, saludos también. Adiós.